Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Como cada lunes tenemos nuestro encuentro con la historia y mucho más. Y hoy les tengo realmente un tema muy interesante. Vamos a estar conversando acerca de espiritualidad. Vamos a continuar con nuestras series que estamos desarrollando en los últimos podcasts sobre las grandes espiritualidades, grandes religiones, filosofías del mundo. Hemos conversado anteriormente sobre, hemos hablado sobre el hinduismo, hemos hablado sobre el budismo. Hoy vamos a hablar sobre el taoísmo, una de las filosofías o religiones que más influencia han tenido en China, principalmente en los últimos 2000 años. Vamos a entrar explicando un poquito acerca de qué es el taoísmo y cómo se desarrolló. Lo primero que podemos decir al respecto es que el taoísmo es un sistema de filosofía de la vida. Está basado principalmente en un texto, su texto sagrado, entre comillas, podríamos decir que es el Tao Te Ching. Y digo entre comillas porque es un texto que podríamos decir, para que se entienda, sagrado para el taoísmo, pero no es un texto que como lo veíamos en el mundo occidental comparado con la Biblia, que en muchos casos, por ejemplo, la Biblia o el Corán a veces se toma como una especie de dogma a seguir, pero en el caso del taoísmo y del texto sagrado, el Tao Te Ching, en realidad no es un dogma, sino que son una serie de enseñanzas, de filosofías de vida que están diseñadas con la intención de guiar a la persona y de conducirse de una manera equilibrada. Y por supuesto tiene gran valor, y por ello es que decimos que para el taoísta pues este texto es realmente principal y fundamental. Hay que decir que el Tao Te Ching, pues según la tradición, se le atribuye al filósofo chino Lao Tse, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, y de algunos quienes son investigadores afirman que de hecho pues Lao Tse fue el fundador de el taoísmo. De hecho, en cuanto a Lao Tse, otro de los grandes filósofos y pensadores de la China fue Confucio, y Confucio dijo sobre Lao Tse que lo llamó el dragón que cabalga los vientos y las nubes, para que tengamos una idea de el gran respeto y admiración que también Confucio sentía hacia Lao Tse. Las enseñanzas del taoísmo pues parten del Tao, que es la senda, el camino a seguir. Es un concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, o sea que pues fluctúa, varía, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico de todas las cosas. Hemos de decir que con el paso del tiempo, el taoísmo, que comienza como un movimiento filosófico, con el tiempo se convierte y se transforma en un sistema religioso para el siglo II de nuestra era. Vamos a entrar un poquito más y explicando algunas de las ideas principales y de cómo se desarrolla pues toda esta filosofía taoísta en China. Hay que decir que las enseñanzas que encontramos en el taoísmo, pues según los investigadores, son enseñanzas muy antiguas, que incluso vienen muchísimo antes que Lao Tse siquiera existiera, y que él simplemente fue una persona que rescató esta sabiduría, pues la explicó y realmente promovió este estilo de vida que buscaba la unidad en este caso, o la senda del equilibrio, la senda de la naturaleza en armonía con el Tao, y que promovía en este caso enseñanzas muy antiguas de la antigua China. Hemos de decir que durante el siglo III antes de nuestra era, había en lo que hoy conocemos como el territorio chino, pues un estado de guerra. De hecho, es un periodo que se le llama los estados guerreantes, o el periodo de los reinos combatientes, porque había diferentes reinos luchando unos contra otros. Y hemos de decir de que
la gente sufría mucho, había diferentes trastornos y realmente todos estos estragos causados por la guerra debilitaron mucho la autoridad de la clase gobernante. Y sucede que el pueblo ya estaba realmente harto, no estaba contento con lo que estaba aconteciendo y todos los problemas causados por la aristocracia. Y el pueblo, que llevaba tiempo sufriendo en silencio, dijo: ya es suficiente. Y sucede de que llegó un momento en el que comenzaron a desarrollarse y realmente a explicarse, a debatirse, a enseñarse las ideas y aspiraciones que se habían mantenido reprimidas por largo tiempo, y se dice que brotaron estas enseñanzas realmente de súbito. De hecho, como 100 capullos florecientes, que dice, según dice un dicho, y es que las diferentes escuelas filosóficas presentaron sus ideas sobre el gobierno, sobre la ley, sobre el orden social, sobre la conducta del ser humano, la ética del ser humano, incluso sobre asuntos como la agricultura, la música, la literatura, con la intención de volver realmente alguna normalidad en la vida de las personas. Y a estas escuelas se les llamó las 100 escuelas. Hay que decir que la mayoría de estas escuelas no tuvieron un efecto duradero, digamos, pero sí hubieron 2 escuelas que se mantuvieron con gran prominencia, y ya les decía que han afectado la vida de los chinos por más de 2000 años. Estas escuelas, con el tiempo se las conoció como la escuela del taoísmo y la escuela del confucianismo. Ahora, vamos a explicar hoy sobre la escuela del taoísmo. En un futuro podcast hablaremos también sobre el confucianismo y sus enseñanzas. Pero volviendo a el taoísmo, vamos a explicar realmente qué es el taoísmo. Hay que decir de que esta palabra, ya les decía, que significa el Tao. El Tao es una palabra que significa camino, la vía, la senda a seguir. Por tanto, también se puede definir como el método, el principio o doctrina. Por tanto, para los chinos, la armonía y el orden que se perciben en el universo son las manifestaciones del Tao, o sea, cierta clase de voluntad o legislación divina que existía en el universo y los regulaba. En otras palabras, en vez de creer en un Dios creador que controla el universo, los taoístas creen en una providencia, más bien, una voluntad del cielo, o sencillamente el cielo mismo como la causa de todo. Por tanto, al aplicar el concepto del Tao a los asuntos humanos, pues los taoístas chinos creen que esta es la manera natural y correcta de hacer las cosas. O sea que toda cosa y toda persona tiene su lugar apropiado en el universo y su función apropiada. Por tanto, uno tiene que ser consciente de su papel en este mundo y de no interferir con el papel de otras personas y de la naturaleza, o sea, lo cual sería interponerse en el camino del Tao. Por tanto, según esto se creía, por ejemplo, y se enseñaba desde la antigüedad, que si por ejemplo el gobernante de una nación cumplía con su deber mediante tratar con justicia a la gente y se encargaba de que los ritos de sacrificio con relación al cielo, pues esto resultaría en paz y prosperidad para toda la nación. De igual manera, si la gente estaba dispuesta a buscar el camino, o sea, el Tao, y a seguir ese camino, sería pues todo armonía, realmente un estado pacífico, eficaz. Y el resultado de hacer lo contrario o de presentar resistencia al Tao, ya les decía, pues resultaría en caos y desastre. Por tanto, la idea aquí es fluir con el Tao, fluir con este elemento central que es realmente fluir con la naturaleza. Por tanto, vemos que el taoísmo adopta un punto de vista místico en su forma original que aboca por la inacción, la quietud, la pasividad y evitar la sociedad y volver a un estado de conexión con la naturaleza, el estado primordial del hombre. Por tanto, la idea básica es que todo saldrá bien si la gente deja de preocuparse, no hace nada y permita que la naturaleza, en este caso, siga su curso. Por tanto,
hemos de decir que el objetivo principal del taoísmo se puede describir como la intuición mística del Tao, que es el camino, el significado primigenio, la unidad sin divisiones, la realidad última. El Tao es el camino de todos los seres, es el principio sin nombre del cielo, de la tierra, y es la madre de todas las cosas. Aquel que descubre el Tao, la senda, el camino, destapa las capas de conciencia más profunda de forma tal que llega a la conciencia pura y puede, por tanto, apreciar la verdad interna de todas las cosas, incluso hasta las cosas más sencillas que a veces suceden en la vida cotidiana y que a veces damos por sentado y que no prestamos atención. Según el taoísmo, en cada una de estas cosas pequeñitas, si prestáramos atención, podríamos extraer valiosas lecciones para nuestra vida. Por tanto, de ahí el énfasis en el taoísmo de la contemplación, de la meditación, de alcanzar un estado de conciencia superior tal que uno llegue a estar en armonía con todo el universo, con la naturaleza, que pueda conectarse con todo ser humano, con las plantas, con los animales, con el aire que respira, con todo, porque uno mismo es parte del Tao, y el objetivo final de la persona debería regresar y unirse con el Tao. Por tanto, en el taoísmo como tal, el Tao no es Dios como tal, no es un Dios personal, sino que es lo innombrable. O sea que el Tao sencillamente no se le puede dar una definición, porque si le damos una definición, sencillamente lo estamos distorsionando de lo que realmente es realmente el taoísmo. O sea que en este sentido hay que decir de que, según se enseña también, el Tao es eterno, innombrable, y por tanto todo viene del Tao y todo regresa al Tao, y por tanto esta senda o esta energía que controla y mueve todo el universo y es la causa de todo lo que existe, pues es la fuente primaria cósmica de la que proviene la creación. Es el principio de todos los principios, la raíz del cielo y de la tierra, la madre de todas las cosas. Por ello, otra vez, si se intentara definir al Tao, como normalmente en los sistemas religiosos se intenta definir a Dios y dársele un nombre y darle cualidades y atribuírsele, aunque son conceptos que toman las religiones para poder comprenderlo en el lenguaje humano, aún así, si vamos a lo más profundo, a la mística, y si racionalizamos de verdad, sería imposible en realidad atribuir estas cosas a un Dios. Y de la misma manera, de forma similar, en el taoísmo no existe un concepto de un Dios como tal personal, sino que es este concepto un poco abstracto, que no se puede definir, que no se puede mirar ni escuchar. Por tanto, el Tao regresa al no ser. En el taoísmo no existe un concepto de un Dios como tal personal, sino que es este concepto un poco abstracto, que no se puede definir, que no se puede mirar ni escuchar. Por tanto, el Tao regresa al no ser. Ahí es donde es insondable, inalcanzable y eterno. Es interesante que en las místicas, por ejemplo, en la mística ortodoxa cristiana, que se ha preservado por los monjes, principalmente del monte Athos, entre otros grandes monasterios, la mística gnóstica o la mística judía, como la Kabbalah en este caso, pues enfatizan también este concepto de el verdadero ser, que normalmente llamamos Dios, pero que en realidad no deberíamos ni siquiera nombrarlo, porque Dios sería innombrable. Es lo que se llama el infinito, el que fue, el que es, el que será. Por tanto, es eterno. Y si es eterno, también en este caso no lo podemos nombrar con palabras humanas. Utilizamos el lenguaje humano para intentar comprenderlo, pero que se sepa que no sería realmente, o los atributos y las definiciones que se le dan no serían realmente la realidad de ese ser, sino que es algo innombrable. Y de manera similar el Tao es igual, inalcanzable, eterno, infinito, no se puede definir, no se puede mirar, no se puede escuchar. Por tanto,
se enseña en la filosofía taoísta que todas las cosas bajo el cielo gozan de lo que es surge de lo que no es y retorna al no ser, en este caso, con el que nunca deja de estar ligado. Todos estamos conectados con esta fuente del Tao, con esta energía que fluye. Y por tanto, el Tao del no ser es la fuerza que mueve todo lo que hay en el mundo de los fenómenos, la función, el efecto de todo lo que es, que se basa en el no ser. Hemos de explicar también que el mundo de los seres puede ser nombrado con el nombre del no ser y el mundo de los fenómenos con el nombre del ser. Las diferencias recaen en los nombres, pues el nombre de uno es ser y el del otro no ser. Pero aunque los nombres son distintos, se trata de un solo hecho, el misterio desde cuyas profundidades surgen todos los prodigios. Y en este sentido, el taoísmo excluye el concepto de ley y lo sustituye por el concepto de orden. Es decir, las cosas se determinan de manera que debido a su posición en un universo en permanente movimiento, les confiere una naturaleza que las obliga a ese comportamiento. Y hemos de decir que el objetivo del Tao es realmente enseñar al ser humano a integrarse con la naturaleza, enseñarse a fluir con la naturaleza, integrarse en uno mismo en realmente perfecta armonía. Por tanto, el Tao no es un creador porque nada en el mundo se crea ni en el mundo es creado. Enseñar a compenetrarse con esta naturaleza y armonía de tal modo que se llegue a experimentar en su propio cuerpo, el ser humano, sus ritmos vitales, sintonizándose el cuerpo del ser humano mediante una serie de ejercicios con estos ritmos, ganando así serenidad mental, energía física. De ahí que la meditación es muy importante en las enseñanzas taoístas. Hablando un poquito acerca del fundador del taoísmo, llamado Lao Tse o Lao Tzu, hay que decir que él estaba descontento, ¿no?, con todo este caos que había en esta época en China, conocido como la época de los estados guerreros. Y se dice que él buscó alivio mediante retirarse y apartarse completamente de la sociedad y volver a la naturaleza, como ya les decía. Sobre Lao Tzu no se sabe mucho, pero se dice de que vivió aproximadamente hacia el siglo VI antes de nuestra era, aunque hay sus dudas al respecto. Ya les digo que la información que tenemos histórica es escasa. Se le llamó Lao Tzu o Lao Tse porque esto significa viejo maestro, o sea, es un título que se le da. Se dice que la única mención oficial que tenemos de Lao Tse se halla en un texto llamado Sheki, que son las memorias históricas escritas por el famoso y respetado historiador de la corte imperial china del siglo II y primero antes de nuestra era, llamado Sima Qian. De acuerdo con esta fuente, el verdadero nombre de Lao Tse era Li Er, y él sirvió como empleado en los archivos imperiales de Luoyang, en la China central. Lo más interesante de todo esto, ya les decía, es que él se hartó de todo este bullicio de la corte y de los problemas y demás, y decidió apartarse de todo, del bullicio de la sociedad. Incluso decidió salirse incluso de la misma China. Llegó hacia la misma frontera para cruzar, y cuando estaba a punto de marcharse, pues uno de los guardias fronterizos reconoció a aquel viejo sabio, al gran Lao Tzu, y no lo dejó marcharse hasta que no se sentara y escribiera en un tratado toda la sabiduría. Y ahí fue como Lao Tzu se sentó y escribió un libro que se conoció luego como el Tao Te Ching. Y en esta obra del Tao Te Ching o Tao Te Ching, pues se comprende las enseñanzas filosóficas de la sabiduría taoísta. Luego de que escribió este texto, se dice que Lao Tzu pues continuó su viaje y nadie más supo de él. Y en este respecto, pues aquí tenemos las enseñanzas que él dejó en este libro, que es un clásico, ¿no?, del camino y el poder de la virtud, considerado el principal libro de texto del taoísmo. Este libro del Tao Te Ching está escrito en verso,
versos realmente pulidos o finísimos, realmente con una cualidad magnífica, y escritos en un estado críptico, filosófico, que requieren de pensamiento, de meditación para extraer las enseñanzas que ahí se encuentran. A veces estos versos pueden ser de 3 o 4 palabras, a veces más largos. Por tanto, vemos aquí que el texto en sí es un texto filosófico, de meditación, de reflexión, y de ahí se extrae la enseñanza. Por ejemplo, el Tao Te Ching enseña lo siguiente. Dice así, hablando sobre el Tao, ¿no? Sobre el camino, sobre la senda, dice así. Dice, hubo algo formado misteriosamente, nacido antes que el cielo y la tierra. Puede que sea la madre de miriadas de cosas. No sé su nombre. Llamémoslo Tao. Todas las cosas surgen del Tao. La virtud, llamada Te, las nutre. Están hechas de materia, las moldea el ambiente, de modo que las miriadas de cosas respetan a Tao y honran a la virtud, llamada Te. A este respecto, el Tao continúa enseñando y nos dice, hablando acerca de la conducta del ser humano, dice así: mejor no llegar a llenar que llenar hasta el borde. Afila demasiado la hoja y pronto se desfila. Acumula oro y jade y nadie puede protegerlo. Consigue caudal y títulos y vendrá desastre. Retírate cuando el trabajo esté hecho. Este es el camino del cielo. Por tanto, vemos que estos son una serie de enseñanzas filosóficas que nos hablan acerca y explican también más allá en cuanto a las reacciones a las injusticias, el sufrimiento, la devastación, la futilidad que observamos en la sociedad humana y que se observaban también en aquella época en China. Por tanto, la idea del taoísmo era, ya les decía, vivir en armonía con la naturaleza, de manera tranquila, una vida rural, muy calmada. Otra figura importante en el taoísmo fue posteriormente un gran maestro llamado Chuang Tzu, que vivió entre el año 369 y el año 286 antes de nuestra era, que se convirtió, digamos, en el sucesor de Lao Tzu. Y Chuang Tzu escribió un texto, un libro, donde explicó más acerca de los conceptos del taoísmo, y este concepto que encontramos del yin y del yang, de la armonía, de lo masculino, lo femenino, del cielo y de la tierra, etc. Lo negativo, lo positivo, esta armonía que tiene que existir, ambos tienen que existir para que haya armonía en el mundo. Todo esto lo explicó Chuang Tzu en sus escritos y realmente nos habla, ¿no? Y dice él lo siguiente: nada en el universo es permanente, puesto que todo vive solo lo suficiente para morir. Solo el Tao, que no tiene principio ni fin, dura para siempre. La vida puede asemejarse a un caballo rápido que galopa a toda velocidad, cambia constante y continuamente, en toda fracción de segundo. ¿Qué debe hacer uno? ¿Qué no debe hacer? Realmente eso no tiene importancia. O sea que vemos que aquí lo importante es la inercia, fluir con el Tao. Se dice que pues realmente con el tiempo las enseñanzas de la filosofía del camino de vida del taoísmo pues se transformaron en un sistema religioso. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, lo cierto es que se nos habla, ¿no?, que con el tiempo se creó una obsesión entre los taoístas con lo duradero, con el poder de restaurarse uno mismo, y los taoístas comenzaron a lanzar una serie de teorías de que quizás si uno vivía en armonía con el Tao, el camino de la naturaleza, de alguna manera uno podía penetrar en los secretos de la naturaleza y hacerse inmune al daño físico, a las enfermedades y hasta la muerte. Por ello, hay un pasaje un poco misterioso en el Tao Te Ching que dice: alcanzar la unión con el Tao es eterno, y aunque el cuerpo muere, el Tao nunca pasa. Según esto, pues sucede que empezaron los taoístas a experimentar con técnicas de meditación, dieta, ejercicios de respiración
que según ellos podían deteriorar el periodo, o en este caso podían detener el deterioro corporal, incluso la muerte. Y empezaron a circular leyendas de hombres inmortales, taoístas inmortales, que podían volar montados sobre las nubes y aparecer y desaparecer a su voluntad, y que vivían muchísimos años en las montañas sagradas o en islas distantes, sustentados por el rocío, por las frutas mágicas. De hecho, tenemos historias de los diferentes emperadores que en su momento enviaron gentes a buscar la famosa fórmula o el elixir de la inmortalidad. Se nos habla que durante la dinastía Han, las prácticas mágicas empezaron a aparecer también dentro del taoísmo, e incluso se decía de que emperadores como Wu Ti también buscaban este elixir o píldora de la inmortalidad física, y comenzaron a aparecer una serie de verbiajes y fórmulas, digamos que alquímicas, ¿no? Algo parecido a lo que los alquimistas también, buscando la piedra filosofal. Pues los taoístas buscaban la inmortalidad, el elixir de la inmortalidad, cómo vivir eternamente, de esta manera estar siempre en armonía con el Tao. Y comenzaron a experimentar con fórmulas y viajes y con meditación, y aparecieron técnicas mágicas y aspectos de cómo controlar las dietas, la sexualidad, y todo esto supuestamente prolongaría la vida. Y ya les decía que comenzaron a aparecer historias de gente que vivía muchísimos años, que eran longevos, que tenían poderes, energía, los famosos 8 inmortales que les decían. Y encontramos todas estas series de mitologías y de historias. Y de hecho es más que sabido de que, por ejemplo, en el taoísmo hay grandes maestros que es conocido su longevidad. De hecho, no viven eternamente, no son inmortales físicamente, pero sí son y sí prolongan su vida. Tienen un estilo de vida saludable, fuerte, mantienen su energía o chi, como le llaman. Y de hecho estas enseñanzas se penetraron también en las artes marciales, y con el tiempo surgieron monasterios, templos religiosos, monjes, como por ejemplo los monjes de la montaña Wutang, que combinando las artes marciales, la meditación y las enseñanzas taoístas, pues también buscan la armonía y la eternidad en este caso. Y con el tiempo vemos que empezaron a aparecer dioses y diosas dentro del taoísmo, y todo un sistema que era una filosofía de vida realmente. Con el tiempo empezaron a aparecer enseñanzas religiosas, ya les decía, exorcismos, enseñanzas y creencias en espíritus, en demonios, en creencias mitológicas, inmortales, y toda una serie de enseñanzas que no estaban en un comienzo, pero que luego aparecieron dentro de el taoísmo. Todo esto pues es con tal de alcanzar este camino del Tao, del orden, de la iluminación, de conexión con la naturaleza, como ya les decía. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas o principios básicos que encontramos también en las disciplinas o en la enseñanza taoísta? Por ejemplo, está el respeto y el custodio de la naturaleza, de proteger la naturaleza. También el concepto de la no violencia, de respetar y también amar al prójimo, al ser humano. El concepto de la paz, de la serenidad, de la armonía como un método para alcanzar esta unión con el Tao. El desarrollo interior del ser humano y espiritual de la persona, de conocerse a uno mismo. El desarrollo de una existencia con vitalidad, con plenitud. Por tanto, están estas creencias, como la creencia de que lo eterno puede entenderse como el Tao, el camino que fluye o que incluye el orden moral y físico del universo, el camino de la virtud, que el cielo sigue por sí mismo, y la máxima de que el Tao que se puede describir no es el Tao eterno. En este sentido, la creencia de que tanto el objetivo como el camino de la vida son esencialmente el mismo, y que el Tao solo puede ser conocido por seres escogidos que lo practican ellos mismos, y que no existe la ayuda del más allá, de más nadie, sino que uno mismo debe seguir esta senda. Es la creencia en que toda acción crea una fuerza opuesta, y que por tanto los sabios buscarán la acción a través de la inacción, de fluir más bien con la naturaleza en vez de oponerse. La creencia
de que el hombre es una de las manifestaciones de las 10.000 cosas. Es finito y pasará. Solo el Tao perdura para siempre. Por tanto, el taoísmo no ve ni la vida ni la muerte una superior a la otra, sino que ambas son complementarias. El nacimiento y la muerte son complementarios. La creencia en la unidad de la creación, en la espiritualidad de los dominios materiales y en la hermandad de todos los hombres. Entonces, hasta aquí con nuestro podcast del día de hoy, donde hemos conversado acerca de la filosofía del taoísmo, su historia y sus enseñanzas. Como siempre les recuerdo que pueden seguirnos y seguir y escuchar los demás podcasts en la radiodelahistoria.com y también en las redes sociales con el hashtag HistoMisterio, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Agradecidos a todos por escuchar y que estén pendientes como cada lunes para continuar con más de estas enseñanzas históricas